Roberto Rosero. Buenas tardes, señores asambleístas. Señor presidente, no sé si pueda tener acceso a una presentación de igual naturaleza. Hace el uso de la palabra el señor Mire Roberto usted, Rosero. Él es docente investigador de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias. Ha pedido que se pueda publicar algunas diapositivas. Él también es director del Instituto de Investigaciones Económicas, economista de profesión, Roberto Rosero, docente e investigador de la Bueno, Universidad Central del yo creo que Ecuador. ya Vamos a mis dos escucharlo. antecesores explicaron muy bien acerca de varios aspectos que están relacionados por la política monetaria y que sobre todo quiero demostrar también dos situaciones básicas sobre las cuales se ha enviado este proyecto de ley. El uno que se lo envió de una manera urgente, económicamente urgente a la Asamblea, en la situación de esta posible política económica que actualmente no la puede realizar el gobierno nacional. Es decir, si nosotros nos acordamos, la misma ley de fomento productivo ya prácticamente que ya coactó este tipo de políticas y el Banco Central del Ecuador ya no puede financiar absolutamente también hacia el gobierno central. La segunda situación que tiene que ver con de defensa de dolarización. En ninguno de los articulados, por ejemplo, se establecen ámbitos que van, por ejemplo, ¿para qué? Para controlar la fuga de capitales o para no establecer un riesgo sistémico dentro del país. Y es que ustedes pueden ver también, si es que hay algún articulado que defiende esas dos premisas, pues estaríamos hablando directamente que estamos frente a una ley de defensa de dolarización. Lo que acá se ha manifestado y que lógicamente también en mis intervenciones yo lo he dicho, es netamente el control absolutamente de los activos del Banco Central del Ecuador. Entonces, estamos frente a una ley sobre cualquier grupo económico, en este caso directamente también el grupo bancario o la banca privada, va a tener acceso directamente hacia los activos del país mediante los dos hechos principales. El uno que tiene que ver con la conformación de la Junta Monetaria o de las dos juntas, y el otro que tiene que ver directamente con los cuatro balances, que de igual naturaleza nos vamos a referir un poco, pero más bien mi presentación lo voy a mencionar desde un aspecto sobre algunos de los articulados que nosotros desde el Instituto de Investigaciones Económicas consideramos como más importantes también en este momento tratar de visualizar. Una de las frases que John Maynard Keynes establecía es que el dinero puede causar orden o desorden en nuestra sociedad y en cualquier economía capitalista el dinero es el bien más valioso que existe. Por eso vemos todos estos debates, por eso vemos todas estas discusiones y está en definitiva también en sus manos en tratar de una manera parcial, de una manera democrática, establecer absolutamente también los mejores caminos y las mejores vías sobre las cuales va a funcionar el Banco Central del Ecuador, debería de funcionar el Banco Central del Ecuador y debería de proteger a la dolarización del Banco Central del Ecuador. Creo que todos los que estamos aquí hemos coincidido en una situación básica y es el hecho de que la dolarización es uno de los bienes ya más importantes que tiene la sociedad ecuatoriana y que eso constituye también en cierta manera en blindar muchos de los factores necesarios para qué, para el desarrollo de las personas en el Ecuador. Entonces, como ya lo había mencionado, la ley económica actual no es urgente. En cierto sentido, se había manifestado frente a las declaraciones de algunos de los candidatos en la situación de topar los recursos de las reservas internacionales para el financiamiento del gasto público, que ya creo que mis antecesores lo manifestaron, cómo debería de funcionar, de qué debería de establecerse, y los que están en la otro lado también han manifestado sobre su manera de no topar esos recursos. Crea que en mi sentido yo también considero que sí deberíamos de aprovechar nuestro ahorro interno, es parte de nuestro ahorro interno, sobre todo en estas situaciones. Se ha mencionado que, por ejemplo, el Ecuador debe de tener recursos para enfrentar situaciones adversas. Señores asambleístas, en este momento nos estamos enfrentando frente a qué? Frente a un año 2020 cuyo decrecimiento económico se estableció entre el 7 al 11%, entre 800,000 a 1 millón de personas en el desempleo,
y que lógicamente posiblemente para este año ya la pobreza estará bordeando el 50% de la población ecuatoriana. Entonces, mi pregunta también ahí es, ¿cuándo los topamos o de qué manera, ¿no es cierto?, los topamos? Ojalá eso nos hubiéramos también planteado, por ejemplo, en el año 99, cuando prácticamente se establecieron cerca de 8.000 millones de dólares frente a un salvataje bancario a los grandes grupos económicos que están directamente vinculados con la banca nacional. Ahora, muy bien, primero creo que deberíamos de comenzar con la inconstitucionalidad del proyecto de ley. El proyecto de ley nace de una inconstitucionalidad. El artículo 261 y el artículo 203 establecen que el único que puede realizar política monetaria es el Ejecutivo. Por lo tanto, creo que la conveniencia para tener una institución mucho más organizada y que lógicamente tenga institucionalidad sería pues lógicamente cambiar la Constitución de la República y que esto no esté dentro de la Constitución de la República. Las anteriores personas que hablaron, Pablo Dávalos y también Carlos de la Torre, manifiestan algo que también puedo incluir en este aspecto, y es el hecho de que muchas de las situaciones que posiblemente se marcarán estas nuevas juntas es un hecho inconstitucional, ya que actualmente estos dos artículos de la Constitución establecen actualmente que es derecho del gobierno central, del Estado central y prácticamente el que realiza también o formula la política monetaria, la función ejecutiva, ¿sí? Acá, en cambio, ya vemos que en el artículo 21, por ejemplo, ya se establece que el Banco Central va a instrumentar políticas que las va a formular la Junta de Política y Regulación Monetaria, por ejemplo, o que también el responsable de la formulación de políticas monetarias es la Junta de Política y Regulación Monetaria, etcétera. Entonces, ya nos encontramos frente al primer hecho básico sobre su inconstitucionalidad. De todas maneras, por ejemplo, también he escuchado con gran sorpresa sobre el ámbito de que la Contraloría va a supervisar el Banco Central del Ecuador. Pues aquí ustedes tienen el proyecto de ley en el artículo 51, dice, elimínese el artículo 58 del Código Monetario. Y el artículo 58 tiene que ver con la participación de la Contraloría General del Estado dentro del Banco Central del Ecuador. Es decir, no es que se incentiva, sino que en esta situación lo que se hace es quitar absolutamente también el control. De algunas operaciones sí las va a tener, por supuesto, pero no, por ejemplo, de las reservas internacionales, etcétera. Luego nos vamos al hecho, por ejemplo, de la gobernabilidad del Banco Central del Ecuador en un escenario que, como he manifestado, es un escenario sumamente adverso. Es decir, en este momento creo que todos somos conscientes que el actual presidente de la República debe de tener todo el apoyo respectivo y no debe de entrar en pugnas con algunas, ¿no es cierto?, partes de la función ejecutiva, supuestamente como nos quieren hacer plantear, sino más bien debe de generar un ambiente en donde todo el Estado también trate de apoyar las propuestas sobre las cuales se basa el hecho de la nueva gobernabilidad que va a estar en el país. Pero esto no lo proporciona estas nuevas juntas de carácter autónomas, independientes y técnicas, se ha mencionado, ¿no? Porque creo que hay que responder estas preguntas. La Junta Monetaria, por ejemplo, ¿quiénes van a ser los miembros de la Junta Monetaria? Hay una serie de requisitos que se establece, pero aquí el hecho es de que esos representantes o esas personas que van a estar dentro de la Junta las va a proponer el actual gobierno, un gobierno que ya es de salida, un gobierno que no ha tenido ningún tipo de popularidad. Y un gobierno que ni siquiera desde el punto político, para también establecer, ¿no es cierto?, va a ir a sus bases, a su partido político para proponer a cuáles son las mejores personas que van a representar o van a estar dentro de la Junta. Entonces, la primera pregunta, la primera incógnita es que no sabemos quiénes van a ser esas personas, a pesar de que hay unos requisitos establecidos. ¿Y por qué motivo? Porque, por ejemplo, no hay un concurso de méritos de oposición, no se establece un sistema de impugnación, no se ve, ¿no es cierto?, reflejado hacia qué intereses vienen. Es decir, si por ejemplo nosotros vemos que las reservas internacionales tienen dos partes importantes, que es el tema de los recursos del Estado y el tema de los recursos del encaje bancario, o sea, deberíamos también de expresar también la situación para cual
sea claro que posiblemente sean esos representantes que estén dentro de la Junta y que tomen las decisiones, por ejemplo. O de una manera democrática, ¿no es cierto?, hacer un concurso de merecimiento, etcétera. Y eso conllevado también al primer hecho de que este proyecto de ley sea constitucional, ¿no? Pero bueno, esas son las preguntas que nosotros también nos planteamos. Luego, ¿cómo se va a integrar al gobierno central esta junta? ¿De qué manera se va a integrar? ¿Qué tipo de políticas va a realizar? ¿Por qué motivo? Porque supongamos que el gobierno central, el ejecutivo, ¿no es cierto?, tenga un norte ya establecido con diferentes tipos de políticas, y acá nos vamos a encontrar frente a intereses o otro tipo de políticas que supuestamente desde la parte técnica van a establecer diferentes ámbitos y que lógicamente no conlleven un ámbito de gobernabilidad. Es decir, si en primer lugar sorteamos el aspecto de la inconstitucionalidad, creo que uno de los principales fundamentos también sobre el proyecto de ley es analizar el papel de estos 10 miembros de las juntas y sobre todo de estos 5 miembros de la Junta Monetaria, ¿no? ¿Cuál va a ser su papel? ¿Cuál va a ser su independencia? ¿De dónde van a venir? Etcétera. En este gráfico quiero algo identificar acerca sobre el tema de la gobernabilidad que ya lo hice también en la comisión respectiva, en donde, por ejemplo, establecemos que hagamos otra suposición, ¿no? La primera suposición que ya hicimos es que sea constitucional, ¿no? La otra suposición vamos a hacer que sean miembros de la Junta, que sean técnicos, supuestamente independientes, ¿no? Bueno, vamos a ver el hecho de la ingobernabilidad que va a establecerse sobre este ámbito. La primera cosa que debemos de ver es que el proyecto de ley, por ejemplo, establece que los miembros de la Junta no deben de ser funcionarios públicos. Ya creo que ese es un hecho también relevante acerca de qué, acerca principalmente de la participación de personas que posiblemente tengan también mucha experiencia en el sector público y que puedan estar dentro de la Junta de Regulación y Política Monetaria. No todos también, ¿no es cierto?, todos los funcionarios pueden ser del sector privado, pero también deben de establecerse también funcionarios del sector público. Acá ya hay una restricción completa al identificar que no deben de ser funcionarios públicos. Y supongamos que hayan varios tipos de políticas, ¿no? Política que sea expansiva de gasto, restrictiva de gasto, etcétera. Bueno, acá se va a topar el hecho de que supuestamente de una manera independiente, autónomo, etcétera, bajo las regulaciones establecidas actualmente que son inconstitucionales, ¿no? Estos miembros de la Junta pues van a tomar decisiones diferentes hacia las necesidades de cada uno de los gobiernos que nosotros tengamos. Entonces, o sea, yo creo que es un ámbito importantísimo dar que la gobernabilidad adecuada también hacia el próximo gobierno. ¿Para qué? Para establecer diferentes tipos de herramientas y recursos con las cuales pueda constar. Es necesario, ¿no es cierto?, bajo este término de gobernabilidad, al final establecer que es un hecho, ¿no es cierto?, sobre la cual se basa la privatización del Banco Central. Miren, el ámbito de la privatización va en función de dos sentidos. La primera es la venta, posiblemente de los activos, etcétera, que es la que no se está dando, ¿sí? Pero la segunda situación sí la que tiene que ver con la toma de decisiones. Y diferentes manuales internacionales establecen también que ese es un ámbito de privatización, de cambio de propiedad. Es decir, los nuevos miembros a Junta que van a venir directamente, ¿no es cierto?, que del sector privado, van a establecer precisamente también la situación sobre la privatización de las decisiones con las cuales en este momento se puedan tomar desde el Banco Central del Ecuador. Insisto, creo que es importante acá establecer que estamos yéndonos de un extremo hacia otro extremo, y este otro extremo es no topar, por ejemplo, las reservas internacionales como política también monetaria del país. Se ha fustigado también el hecho de que el Banco Central no puede ser un banco comercial. Y esa es otra mentira. ¿Por qué motivo? Porque lo que va a hacer ahora es únicamente hacer una restricción de sus ingresos y únicamente canalizar todos esos ingresos hacia el sector privado. Y hablo hacia el sector privado, hacia el sector financiero privado. ¿Cómo vemos esta situación? Esta situación nosotros la vemos respaldada principalmente en las reglas de respaldo. Por ejemplo, miren lo que establece el artículo 76. Es decir, la emisión de valores del Banco Central, o sea, los TBCs, únicamente con el sector financiero.
Operaciones del mercado abierto exclusivamente para la provisión de liquidez con las entidades del sector financiero. En el artículo 78, la ventanilla de descuento, que es la compra de activos que puede realizar también el Banco Central del Ecuador, activos líquidos como carteras, etcétera, ¿no? Podrá ofrecerse operaciones con redescuento de activos financieros al portafolio del sistema financiero privado. Es decir, se abre todas las herramientas para que a través del primer sistema nuevamente se financia únicamente el sector privado. Y bueno, ya los datos también establecieron, sobre todo en la presentación de Pablo Dávalos, en donde él manifestaba sobre las cifras que nosotros en este momento únicamente podríamos cumplir. ¿Qué cosa? El hecho de únicamente poder cubrir el primer balance, pero no así el segundo o el tercer balance, ¿no? Entonces, o sea, es el hecho de que, por ejemplo, todos los recursos que actualmente están dentro, ¿no es cierto?, de qué, del balance del Banco Central del Ecuador, dentro de sus activos, ¿sí? Van a estar canalizados principalmente al primer balance y no hacia el segundo balance, tercer balance o cuarto balance. Mis preguntas aquí también referente a la ley, porque la ley también en este aspecto no es claro. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los recursos que el gobierno central saque frente a organismos internacionales o gobiernos? Únicamente irían al primer balance y no irían al tercer balance. Es decir, no solamente estos miembros a la Junta Monetaria estarían haciendo política monetaria, sino también están estableciendo la posibilidad de realizar también política fiscal. ¿Qué pasaría, no es cierto, en la relación, por ejemplo, de concesión, privatización, como se lo quiera llamar, de los bienes públicos? De igual manera, por ejemplo, no servirían para hechos sociales, ¿sí? No servirían para qué, para la planificación del país, no serviría para realizar planes de reactivación económica, sino que únicamente irían a cubrir el primer balance. Esos son los hechos que los cuales debemos de toparnos en cuenta referente hacia este ámbito de la regla de respaldo y que lógicamente aquí están, por ejemplo, en el artículo 29 de la misma ley, ¿no es cierto?, donde establece el tema de prelación, donde se establece también que la metodología de distribución de activos y pasivos, que va a tener la responsabilidad de esta nueva junta que no va a tener ninguna designación ni democrática y que si pasara la ley, ¿no es cierto?, se le va a dar un poder sumamente inmenso. Se ha mencionado que también hay situaciones en donde el presidente, el legislativo también podría sancionar, etcétera, pero no son muy indicativas esos motivos, sino son generales, de manera general. Entonces nos enfrentamos frente a un hecho en el cual las autoridades económicas han establecido, por ejemplo, ámbitos que van en relación de la urgencia, que no cumplen la urgencia, ¿sí? Y sobre todo el hecho de que blindar la dolarización del país. Señores asambleístas, el Fondo Monetario Internacional ya ha estado anunciando sobre la emisión de 650,000 millones de dólares de derechos especiales de giro hacia todos los países. Esto principalmente, ¿por qué motivo? Porque hay tres tipos de países, unos países que están subdesarrollados, otros en vías de desarrollo y otros, lógicamente, tienen todos los recursos. Y lo que se ha canalizado principalmente son los recursos hacia los subdesarrollados, pero no países como el Ecuador para los países que están en vías de desarrollo y que lógicamente han visto mermar absolutamente sus ingresos. Bueno, estos recursos, ¿no es cierto?, representan entre 700 millones a 1.400 millones de dólares. De nuevo, mi pregunta, y esto de nuevo lo canalizaríamos directamente hacia el primer balance y no hacia el segundo, tercero o cuarto, ¿no? ¿O por qué los bancos no están en el segundo balance, ¿no? ¿Por qué el sector público no está en el primer balance, etcétera? O sea, un tema de prelación que bajo el esquema de estos famosos 4 balances, que el día de ayer estaba también escuchando algunas de las presentaciones que se hacían acá, o sea, el hecho de que fueron creados en la dolarización, correcto, sí, y fueron creados ¿para qué? Para hacer el canje de sucres a dólares, estimados señores asambleístas, ese fue su objetivo principal, pero lógicamente tiene que variar, ¿no? Tiene que establecerse. O sea, tiene que ir mejorándose también ese ámbito, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque si es el hecho únicamente de blindar, por ejemplo, el encaje bancario, y no blindar los depósitos del sector público, y no blindar los depósitos también que tiene, por ejemplo, la banca pública, etcétera, eso también es contraproducente.
Entonces, o sea, creo que nos estamos yendo sobre qué, sobre el ámbito ya de un extremo hacia otro extremo, el cual también es permisivo para la economía ecuatoriana. Las tasas de interés también se hablaron aquí. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en este momento el promedio de tasas de interés en el país, de tasas de interés pasivas, es del 3.82. Y es evidente de que se necesita hacer una política referente también al tema de tasas de interés, que el gobierno actual la ha tenido en sus manos. Ojo, que el señor representante del presidente a la Junta no la ha querido acceder, etcétera, ¿no es cierto? Es otra cosa totalmente diferente, pero lo ha podido bajar las tasas de interés. En este momento, una de las preocupaciones que tiene el ecuatoriano es precisamente cómo va a pagar los préstamos debido a qué situaciones, a que se les ha disminuido su salario o que se lo han despedido, etcétera, y que no contempla a que no quiera pagar, a que no desee pagar, sino a que no puede pagar. Entonces, esa, por ejemplo, también es una de las medidas en las cuales en el articulado de este proyecto de ley también lo vemos de manera permisiva y no ayudará, por ejemplo, a realizar una buena política de tasas de interés dentro del país. Establecer 3 proyectos de ley, como por ejemplo hemos sido acostumbrados por parte del gobierno, en donde uno se ha llamado el fomento productivo, no, lo que ha hecho es desfinanciar al Estado. El otro de apoyo humanitario, el objetivo fue reducción de remuneraciones en el sector público y privado, y en este momento nos envían una ley de defensa de dolarización, que de nuevo invito, ¿no es cierto?, a leer también los articulados, y ninguno de los artículos se establecen los 2 hechos fundamentales por la cual se desdolarizaría la economía: fuga de capitales, riesgo sistémico. En conclusiones, no es un proyecto de ley urgente. Actualmente la normativa del Banco Central no puede financiar al sector público. O sea, no podría en este momento financiar. Debería de haber un mecanismo, ¿no es cierto?, legal para sustituir esos ámbitos de la ley. Señor economista, le solicitamos comedidamente concluir con su intervención en mérito al tiempo y a las intervenciones que están previstas. Muchas gracias. Con esto ya termino, muy amable. Es inconstitucional, no blinda la dolarización y los 4 balances no representan el sentir que prácticamente lo tratan de parecer las autoridades, en este caso económicas y monetarias, sino más bien lo que hace es blindar absolutamente también a las ganancias de la banca actuales, ¿no? Esa es toda mi presentación, señores asambleístas, señor presidente. Muchas gracias por la invitación y también quedo atento a cualquier inquietud o a cualquier duda que tengan cada una de las personas acá. Hemos escuchado ahí al docente de la Universidad Central del Ecuador, Roberto Rosero, quien indicó que este no es un proyecto de ley urgente y que los 4 balances que se proponen no representan las necesidades de la iniciativa legal. Hemos escuchado también que mencionó que el proyecto de ley de defensa de la dolarización nace con vicios de inconstitucionalidad. Uno de aquellos aspectos obedece a la creación de las nuevas juntas.